Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos, todas. Desde el área de docencia, la Universidad Técnica Nacional, sede San Carlos y la Cátedra Biosfera Agua y Paz, les dan la más cordial bienvenida a este espacio participativo. Participativo implica que ojalá que todos se involucren y formen parte activa del proceso, que tenemos por objetivo conmemorar el Día Mundial de los Humedales, ¿verdad? En el contexto también de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz, ¿verdad? En la cual nos ubicamos, y que precisamente este espacio definido por la UNESCO para protección cuenta con una gran cantidad de estos importantes ecosistemas. Entonces, desde el curso de formación humanística, que es un curso que llevan todas las carreras en UTN, ¿verdad? Bueno, son cursos que llevan todas las carreras. En este caso, el curso de Panorama Nacional en materia de biodiversidad, queremos hacer el enfoque, ¿verdad?, especial al tema de los humedales, precisamente porque hace 15 días fue el Día del Mundial, que es declarada por la ONU, ¿verdad? Que entonces en este caso nos ayuda a entrar en contexto ahora, porque estamos en una región donde hay una gran cantidad de este tipo de ecosistemas y muchas veces no nos damos cuenta que todos tenemos un vínculo directo con cada uno de estos espacios, ¿verdad? Entonces hoy nos acompañan los compañeros o funcionarios de SINAC, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Marco Torres y Cristina Méndez, ¿verdad? Entonces, darle la más cordial bienvenida otra vez, hacer énfasis un poquito en el tema de que es parte de las actividades de la Cátedra Biosfera Agua y Paz, ¿verdad? Que entonces estamos en conjunto, tanto mi persona, Priscila Benavides Morera, como la ingeniera Yesenia Marín Quesada, en la coordinación de estas actividades, y que buscamos precisamente generar conciencia en esta temática ambiental para que cada uno de nosotros reconozca sus responsabilidades en el proceso. La Reserva de la Biosfera de Agua y Paz, ¿verdad?, nace desde el 2007 y es precisamente en la declaración de estos 916 hectáreas donde están también entonces involucradas una gran cantidad de áreas protegidas, áreas silvestres protegidas, en donde el SINAC tiene realmente la gestión a cargo, ¿verdad? Entonces también conocer un poquito de las tareas que hacen ellos y todo lo importante labor que también nosotros podemos respaldar como usuarios, como vecinos de estas áreas de humedales. Invitarlos a usar el chat, ¿verdad? Los chicos y los compañeros que están conectados, a todos, hacer comentarios, hacer preguntas en el mismo chat de Meet que sale al costado derecho, ¿verdad?, de cada una de nuestras pantallas, para que podamos también precisamente generar un poquito más de curiosidad, ¿verdad?, si hay algunos de los temas de lo que los compañeros nos van a exponer. Procedo a presentarlos entonces, ¿verdad? Ana Cristina Méndez Esquivel es bióloga licenciada en manejo de recursos naturales, actualmente la administradora del Parque Nacional Volcán Arenal, y es también el enlace del área de conservación arenal Huetar Norte con el Programa Nacional de Humedales. Entonces, bienvenida Cristina. Y Marco Torres Benavides es geógrafo con una licenciatura en ordenamiento territorial y maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas, que entonces son los encargados de que hoy aprendamos un poquito más sobre los humedales que tenemos en la Reserva de la Biosfera Agua y Paz. Entonces, bienvenidos y ojalá que los chicos aprovechen estos invitados de lujo del día de hoy, ¿verdad? Adelante. Muchísimas gracias, Priscila. Muchas gracias por habernos invitado y con todo gusto lo que podamos aportarles, es un placer para nosotros. Bueno, traemos una presentación que es compartida. Yo voy a hacer la presentación de la primera parte y después los dejo con el compañero Marco, que les va a hablar de otros temas, pero todo es como, ¿verdad?, un tema continuo. Toda la presentación es un tema continuo. Ahí, si desean profundizar en algún tema en específico, pues nos pueden ir haciendo las preguntas, o no sé si la dinámica tiene que ser al final, ¿verdad? Pero bueno, indiferentemente, para mí no hay problema en el momento que sea. Depende de ustedes, es más bien como No sé para si que... Perdón, que depende mucho de ustedes, ¿verdad? Para que
como se sientan mejor. Si no hay problema en que igual la herramienta trae levantar la mano como para cualquier cosa, porque a veces la Ok, curiosidad perfecto. luego se les olvida la pregunta, no sé, Sí, podría ser. o ya perdemos el hilo, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, si alguien quiere ir preguntando algo, no hay ningún problema. Como lo decía la compañera Cristina, en el caso de nosotros, bueno, tenemos ya cierta experiencia aquí en el área de conservación, Arenas Hueca Norte, trabajando con el tema de humedales, y esta presentación es un poco, digamos, sobre la importancia y qué normativa existe con respecto a este tipo de ecosistemas, ver un poco cómo es el comportamiento de esos ecosistemas aquí en la zona de una manera muy general y totalmente abierto a preguntas, como lo consideren. Cris, iniciamos. Sí, claro, podemos iniciar entonces con la primera filmina. Ok. Ok, bueno, no quisimos poner en la presentación la definición de humedales, puesto que pues ustedes están llevando un curso con respecto a esto, ¿verdad? Y entonces, bueno, supongo que ya ustedes habrán ahondado un poquito en esa definición de qué son humedales. Entonces vamos a entrar un poquito directamente a lo que es la importancia, ¿verdad?, de los humedales. No hace mucho tiempo no se hablaba mucho en el país de humedales. O sea, más bien las políticas que el país tenía con respecto a los pantanos o a los charcos o otros nombres que se les daban, ¿verdad? Era, era una política de que esas tierras tenían que drenarse para poder ser utilizadas en cosas que se creían más productivas, ¿verdad? Como agricultura, ganadería, eh, inclusive la política todavía de construcción de caminos, ¿verdad? Está todavía, o hay una visión como que por encima de los humedales, ¿verdad? El país ha ido cambiando un poco esa visión, ha ido dándole un poco más de importancia a lo que son estos ecosistemas porque se han ido reconociendo todos aquellos beneficios que estos ecosistemas le brindan a la sociedad. Entonces, pues ya ahora no, los humedales no son un simple charquito, ¿verdad? O un pantano que más bien le generaba molestias tal vez a los propietarios, sino que ahora se le reconocen muchísimos beneficios. Y las políticas del país en torno a los humedales han ido cambiando en pro de la conservación de estos ecosistemas. Una de las principales o de los principales beneficios, indudablemente, ¿verdad?, que nos dan los humedales es el agua. Nuestro planeta está lleno de agua y por eso también es que se ve o se le llama el planeta azul, porque hay más superficie de agua que terrestre. Pero solo el 2,5% de esa agua que cubre nuestro planeta es dulce. O sea, solamente ese 2,5 puede ser utilizado por nosotros y la mayoría de ese porcentaje está almacenada en los glaciares. Entonces, en los glaciares o en acuíferos subterráneos, ¿verdad? Entonces es agua que realmente no toda está disponible para nosotros. De hecho, menos del 1% del agua dulce se puede utilizar y de esta solamente el 0,3% se encuentra en ríos y lagos, ¿verdad? A nosotros nos parece que en ríos y lagos hay muchísima agua, pero representa solo el 0,3% de la totalidad. Y esta es toda el agua dulce que tenemos disponible para la vida en el planeta, ¿verdad? Y bueno, pues los humedales proporcionan la mayor parte de esta agua. Podemos avanzar. Eh, por lo tanto, los humedales pues, son cruciales, ¿verdad?, para tener agua. Los humedales se encargan de captar y almacenar el agua de lluvia. También tienen una función importante en lo que es la recarga de los acuíferos. Regulan la cantidad y el abastecimiento de agua, proporcionando agua en el momento, en el lugar y en la cantidad adecuadas.
siempre que estos humedales se encuentren en condiciones adecuadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua funciona como una columna, ¿verdad? Eh, que va, o sea, todo su peso la hace fluir desde las partes más altas hasta las partes más bajas y llegando hasta los océanos. Esta agua que va fluyendo va tanto superficial como eh, infiltrada bajo la tierra, ¿verdad? Y si nosotros empezamos a secar los humedales en la superficie de la tierra, entonces esta columna de agua pues va a bajar mucho más rápido, ¿verdad? Para volver a ocupar esos espacios que nosotros estamos dejando ahí desecados o para evaporarse más rápido y empezamos a tener fallas en el sistema hidrológico, ¿verdad? De empezar a tener escasez de agua en las partes más altas, ¿verdad? Hasta todo lo que va ahí bajando en desnivel. Eh, los humedales mejoran la calidad del agua, ¿verdad? Porque tienen una función muy importante en la eliminación y la absorción de contaminantes por todo lo que ellos almacenan y guardan ahí en el suelo, en la vegetación que se acumula y que se forma y crece, ¿verdad? En los humedales. Adelante. Ahorita les he mencionado importancias de los humedales que están relacionadas con el agua, ¿verdad? Como que suministran y purifican el agua dulce, pero también cumplen funciones muy importantes en otros ámbitos. Por ejemplo, en lo que es biodiversidad, los humedales dan sustento a grandes concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, peces, insectos, etcétera. Hay más de 100.000 especies conocidas que están asociadas a los humedales. También son espacios donde se retienen los sedimentos y los nutrientes. Eh, Esto hace que sean espacios, digamos, que controlan sedimentación y también controlan el aporte de nutrientes. También son una importante fuente de alimento para el ser humano. Realmente nosotros de los humedales extraemos una gran cantidad o variedad, ¿verdad?, de alimentos. De los humedales se dice que proviene el 30% de la producción de arroz y una parte muy importante de la pesca. Pesca, ¿verdad?, de agua dulce, de agua salada, pero también otro tipo de animales que también forma parte de la dieta de muchas personas. Y frutos o, ¿verdad?, lo que nos puede proveer todas las plantas que crecen en ellos. Son importantísimos controladores de inundaciones. Los humedales minimizan el impacto de fenómenos atmosféricos adversos. En las costas, ¿verdad?, son capaces de retener el oleaje y las mareas también. En aguas continentales se han vivido experiencias donde los humedales logran sostener grandes cantidades de agua y también cuando se forma una cabeza de agua en un río, ¿verdad? Esas cantidades de agua y material que normalmente bajan de las cuencas cuando se forma una cabeza de agua, al llegar a un humedal, la misma extensión del humedal hace que el agua empiece a expandirse y empiece a perder fuerza y velocidad y entonces minimiza el riesgo de que pueda causar daños o hay una situación adversa que pueda dañar a los seres humanos, ¿verdad? Los humedales absorben el 30% del dióxido de carbono retenido en la atmósfera. Esta capacidad de absorción es superior a la de la superficie total de bosques del planeta. Esto básicamente porque la vegetación cumple su papel, ¿verdad?, como fijadores de CO2, pero también a través del suelo se fijan grandes cantidades de carbono y en el suelo de los humedales hay muchísimos microorganismos que también trabajan y proporcionan
o dan sus aportes en lo que es la fijación del dióxido de carbono. Y por lo tanto también entonces tienen un aporte muy importante en lo que es la mitigación del cambio climático. De hecho, ahora con todos los esfuerzos que el país viene haciendo en tratar de ser carbono neutral y de adaptarnos al cambio climático y de mitigar, ¿verdad? En muchas de las acciones que se realizan van enfocadas a la conservación de humedales y a la recuperación de humedales que han sido degradados, porque se les reconoce esta función que cumplen, esta importante función que cumplen. Bueno, este es un repaso rápido, digamos, de las funciones de los humedales. Podemos continuar, Marco. Yo quería hacer una intervención en esta filmina, Cris, Sí. principalmente en dos puntos. El primero es en el tema de controlan las inundaciones. Quería compartirles a los compañeros de esta presentación que cuando pasó lo del huracán Otto, me acuerdo que Cristina estuvo exactamente ahí en el ojo del huracán, y lo que se escuchaba de afuera es que el trayecto fue igual de intenso como pasó en Upala, igual en los Chiles. Pero si se acuerdan un poco, el enfoque mediático del momento solamente giraba en torno a Upala, no tanto a los Chiles. Sucede que uno de los grandes factores para que no hubiera más desastre del que hubo fue exactamente de que existía en todo el sistema lagunar que hay en Caño Negro y alrededores de Caño Negro. ¿Por qué? Porque eso tuvo la capacidad como de almacenar o de contener la cantidad de precipitación que cayó en ese día. Para que tengan una idea, los compañeros del IMN, o sea, el Instituto Meteorológico Nacional, nos comentaban que lo que cayó ahí en 4 horas o en 2 horas que pasó el huracán, o lo que duró en su periodo de trayecto, fue lo mismo, cayó la cantidad de agua, la misma que cae en esa misma zona, que durante 11 meses cayó en 4 horas, una cosa así. Entonces, digamos que el impacto no fue tan fuerte en los chiles como si lo fue en Upala. También razones de otras variables, ¿verdad? Como pendiente, como relieve, como ubicación de los centros de poblado, etcétera. Pero definitivamente un factor que hizo que disminuyera el riesgo fue el tema de los humedales alrededor de los chiles. Con respecto al tema de absorben el 30% del dióxido de carbono, eso es muy importante, porque bien como lo decía Cristina, se le ha empezado a darle otro valor, otro enfoque, otra visión, otro realce a estos ecosistemas, a los ecosistemas de humedal. Entonces, por ejemplo, hemos empezado a trabajar con las oficinas o con los departamentos de gestión ambiental de actividades productivas como piñeras, por ejemplo, donde le hemos obviamente identificado en muchos casos la importancia de, digamos, de cuidarlos, de más bien de poder darle un realce a la producción con respecto a la sostenibilidad de esos ecosistemas, que pueden haber una actividad productiva a la par de ese tipo de ecosistemas. Entonces ya la gente no lo ve como un estorbo, la empresa ya no ve el humedal como un limitante en su terreno para producir más, sino que más bien le da un plus como el de carbono neutralidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, todo lo que tiene que ver con esos valores agregados que se le da al producto desde un enfoque ambiental. Eso era. Continúo. Sí, correcto. Muchas gracias, Marco. Bueno, para trabajar en los humedales, el SINAC ha venido diseñando una serie de herramientas que son las que van a orientar, ¿verdad?, el accionar de la institución con respecto a los humedales. Entonces, como un ordenamiento de lo que se tiene que hacer para poder dirigir todas las acciones hacia un norte, ¿verdad? Y entre estas herramientas, pues se hizo lo que es la Política Nacional de Humedales, que ya salió en el año 2017 y estará vigente hasta el 2030. Aquí se establecen estrategias, ¿verdad? Objetivos y metas. Continúo. Otra más.
Sí. También se trabajó en la actualización del inventario, solo un clic por clic, Marco, Ok, solo un clic a la vez. Se trabajó en lo que es el inventario nacional de humedales, la actualización, el país ya contaba con un inventario, sin embargo, en 2018 se actualizó. Lo que les muestro ahí en las filminas son, digamos, las portadas de los documentos. Igual estos documentos están disponibles para cualquiera que los quiera accesar, ¿verdad? En la plataforma del SINAC. Este inventario nacional de humedales vino a arrojar datos muy interesantes porque se hizo de una forma mucho más exhaustiva, con mejores tecnologías, ¿verdad? Cubre mucho más área de territorio nacional de humedales. Seguimos, Marco. de nuevo, hey, Ajá. Contamos además con una serie de manuales para el uso racional de los humedales. Algunos de estos manuales han sido facilitados por la Convención de Ramsar, pero otros han sido también ya trabajados acá mismo en el país. Tenemos un manual para el manejo de cuencas hidrográficas, un manual para la asignación y manejo de los recursos hídricos, para el manejo de aguas subterráneas, de zonas costeras, para el inventario, evaluación y monitoreo de los humedales, para hacer el inventario nacional de humedales, las evaluaciones de impacto, manejo de los humedales, etcétera. Hay una serie un conjunto de 17 manuales en total. Ahora sí, la que sigue. Se ha trabajado también en lo que es darle un valor económico a los servicios que prestan los humedales. Esto para poder tener una cuantificación, ¿verdad?, de cuánto en términos monetarios puede representar un humedal. Esta valoración se hizo para 7 humedales que son sitios Ramsar en el país, ¿verdad? Porque pues no se puede trabajar en todos, entonces se prioriza en algunos humedales. Los priorizados en este caso fueron Palo Verde, el humedal Caribe Noreste, el humedal Caño Negro, Gandoca Manzanillo, Maquenque, Terra Basierpe y Las Baulas, que son humedales que son muy diferentes entre sí, ¿verdad? Representan diferentes tipos de humedal y por lo tanto los datos que aquí obtenemos también pueden ser utilizados para compararse con humedales similares a ellos. O sea, la valoración eh, lo que hace es un análisis de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales de ¿verdad? Los humedales como los manglares y en sí, primero darle un valor económico y dimensionar qué tan importantes son en términos económicos, pero también para poder tener de cuánto puede costar un daño ambiental, una pérdida de uno de esos servicios ecosistémicos, por ejemplo. Seguimos. Se ha trabajado también en un manual que se llama Guía para elaborar la denuncia con base en el artículo 98 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. El artículo 98 de la Ley de Conservación es el artículo que le pone una pena a, a los delitos de drenaje de humedales. Entonces, bueno, ya lo establece como delito y le impone una pena. Entonces el SINAC ha trabajado en esta guía, ¿verdad? Que lo que hace es dar las pautas de cómo se debe trabajar, cómo se debe hacer la investigación, cómo se debe recaudar la prueba, cómo se debe elaborar el informe que se debe presentar al Ministerio Público o en las instancias judiciales administrativas.
Tenemos también, y este es uno de los más relevantes, el decreto ejecutivo 35803 MINAET, pues podemos seguir, Marco. Este decreto es exclusivamente para el trabajo en humedales. El decreto se llama Criterios Técnicos para la Identificación, perdón, Clasificación y Conservación de los Humedales. Como les dije, es el decreto ejecutivo número 35803-MINAE, decreto o por ley, independientemente de quién sea su propietario, deben ser protegidos y conservados. ¿Qué quiere decir esto? Que si un humedal ya está declarado como humedal porque es un área silvestre protegida o porque ya fue declarado así por el Estado, se debe proteger de la misma que no ha sido declarado, que tal vez en el hecho de ser humedal y de existir y de estar ahí, la legislación nacional le confiere la misma protección que cualquier otro humedal que sí esté declarado. El MINAE, a través de los mismos, o sea que a través del MINAE y más directo responsabilidad de velar por la conservación de los humedales. Sin embargo, solo los humedales dentro del patrimonio natural del Estado deben ser administrados por el SINAC. Significa que el SINAC administra aquellos que estén dentro del patrimonio natural del Estado, o sea, aquellos que están en tierras que son del Estado, que pertenecen a alguna institución pública o que son área silvestre protegida. Eso los administra el SINAC, pero aquellos humedales que no son patrimonio natural del Estado, aunque el SINAC no los va a administrar, igualmente el SINAC tiene la responsabilidad de velar por que esos humedales estén siendo conservados por la persona que es responsable de esos terrenos, ¿verdad? Entonces siempre el MINAE, a través del SINAC, va a tener esa competencia en el área de la conservación. ¿Podemos seguir? El artículo 2 de este mismo decreto establece que los humedales continentales forman parte del patrimonio natural del Estado, pero para no hacernos ahí como una confusión, ¿verdad? Porque parecería que todos los humedales que estén en tierras continentales serían del Estado, y no es así, ¿verdad? Aquellos humedales que están en propiedad privada no están formando parte del patrimonio del Estado. Y eso se aclara en la sentencia número 169-38-11, en diciembre del 2011, donde la Sala Constitucional establece que todos los humedales que se encuentren en propiedad del Estado, que pertenezcan a cualquier ente, órgano o organismo estatal, son los que forman parte de este patrimonio, ¿verdad? Eso no quita que todos tengan, como les mencioné, la misma, o sea, todos tenemos el mismo deber de proteger los humedales. El artículo 3 del decreto dice que los humedales marinos forman parte del patrimonio natural del Estado, ¿verdad? Los humedales marinos son todos aquellos humedales costeros y hasta 6 metros de profundidad mar adentro en marea baja, ¿verdad? Entonces hay un borde del mar, y todos los humedales salados o salobres que están en la costa, que son patrimonio del Estado. Y además de eso, el artículo 13 de la ley forestal también establece que el Ministerio del Ambiente y Energía será quien administre el patrimonio natural del Estado, o sea que viene a reforzar lo que ya está establecido en el decreto. Por otra parte, los humedales han sido declarados de interés público y su conservación, dado que los humedales son de uso múltiple, estén o no estén protegidos por las leyes que rigen esta materia, también es de interés público.
Eso está establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ambiente. La finalidad de las acciones es que el bien, la finalidad de las acciones es el bien, o sea, la felicidad, el interés, la utilidad o el beneficio, ¿verdad? Que representan los humedales y que son de interés o son de interés de toda la nación. Entonces, de ahí que se quieran declarar de interés público. Seguimos. Bueno, en mi computadora duran un poquito en pasar las filminas, pero no sé si es mi internet, por si me ven como que me quedo un poco. Ok, además del interés público, también está lo que es el régimen de dominio público, que está establecido en varios artículos de la ley forestal, donde se dice que estos sitios que son de interés de dominio público eh, tienen un destino especial para el servicio al bien común, tienen un principio de inmatriculación. Esto aplica para los que son patrimonio natural del Estado. No están sujetos a la apropiación privada, se encuentran fuera del comercio, tienen una imprescriptibilidad de acciones, o sea que cuando se comete una acción y esta acción es llevada a investigación, no importa el tiempo que pase, la acción no prescribe. Y también tienen el privilegio de autotutela, o sea, que no necesariamente tienen que someterse a la vía judicial para declarar sus derechos ni para ejecutarlos. Significa que se pueden girar órdenes administrativas para para resarcir los daños, ¿verdad? Para tratar de devolver un daño ocasionado al estado original sin necesidad de que haya mediado un juez. O sea, las órdenes administrativas se pueden girar y se deben de cumplir. La siguiente. Disculpe, doña Cristina, ¿qué significa principio de inmatriculación? O sea que no se puede inscribir, no se puede generar una finca con matrícula, no se puede llevar al registro de la propiedad para que sea registrado a nombre de un privado. Esto es para los humedales que son patrimonio natural del Estado, ¿verdad? ¿Me expliqué o quedaron igual con la duda? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Continuamos. El mismo decreto, entonces, viene a establecer cuáles son las características que debe tener un ecosistema para ser considerado un humedal, ¿verdad? Porque es muy fácil decir qué sí se puede y qué no se puede, ¿verdad? Y poner restricciones y artículos en las leyes para los humedales, pero hay que tener claridad entonces qué es un humedal, ¿verdad? ¿Dónde están los humedales? ¿Dónde yo tengo que poner en práctica todo esto que me dice el decreto y que me dicen las leyes, ¿verdad? Entonces el decreto establece que un ecosistema para ser considerado humedal debe cumplir con 3 características indispensables. La primera de ellas, y esto según el artículo 6 del decreto ejecutivo, ¿verdad? La primera de ellas es que tiene que haber presencia de vegetación hidrófila. La vegetación hidrófila son plantas cuyos ciclos de vida se desarrollan en ambientes acuáticos, particularmente en los aspectos reproductivos. O sea que no significa que dependen 100% en todo su ciclo de vida del agua, pero sí digamos, en etapas importantes.
Han desarrollado estas plantas adaptaciones que les permiten tolerar factores ambientales como temperatura, grados de acidez, luminosidad y baja concentración de oxígeno, que para otras plantas podrían resultar tóxicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que se diferencien estas plantas que llamamos hidrófilas, ¿verdad? Que han podido desarrollar con el tiempo capacidades que les permiten sobrevivir y que más bien las hacen depender de estos ambientes que muchas veces presentan condiciones extremas, ¿verdad? Que no les permite a otras plantas colonizar. La siguiente. La segunda característica es los... Ajá. Es que, no, solo quería hacer un pequeño... Yo, no sé si me escuchan. Aporte. Sí, claro, adelante. Sí, no, es que quería hacer como un comentario respecto a eso, porque hay algunas plantas que están en los humedales, por ejemplo, ahora que ha estado bastante seco, bueno, yo trabajo en los chiles, frontera, entonces tengo la oportunidad de a veces ver los humedales, y es interesante como a veces las plantas, por ejemplo, ahora que están secos, parece zacate, y cuando están llenos de agua, las plantas como que se estiran y están arriba sobre la superficie, entonces es muy interesante la parte de las plantas también, toda la capacidad de adaptación, que es lo que usted mencionaba, que tienen ellas. Sí, claro. Y igual hay clasificaciones de plantas, ¿verdad? Hay unas que tienen diferentes grados de tolerancia o de adaptación, ¿verdad? Entonces, ya eso, digamos que se ha avanzado bastante en esas definiciones. Hay plantas que se consideran obligatorias de humedal, que al menos en el 99% de los casos siempre van a encontrarse donde hay agua. Hay otras que pueden encontrarse tanto en áreas donde hay agua permanentemente como en áreas secas, ¿verdad? Y así, etcétera. Digamos, en la naturaleza nada es tajante, ¿verdad? Siempre hay puntos intermedios y muchos puntos intermedios que complican un poquito, pero eso hace, digamos, que el estudio de las ciencias biológicas sea más bonito. Pero sí, eso es importante también reconocerlo. La segunda característica es con respecto a los suelos hidromórficos. Los humedales tienen características de suelo únicas y tienen la particularidad de que el suelo, ¿verdad? No es un recurso que se forme de un día para otro, ¿verdad? El suelo lleva muchos años, muchos procesos para su formación. Procesos que depende de la influencia, ¿verdad? De ciertos factores, van a determinar el tipo de suelo que se va a formar. Entonces, en el caso de los humedales, las condiciones de suelos saturados de agua, ¿verdad? Inundados, en algunos casos permanentemente, suelos que por represamiento o emposamiento por largo tiempo, ¿verdad? Tienden a desarrollar condiciones anaeróbicas en las secciones principales del mismo, en las secciones superiores. Estas condiciones pueden cambiar también, ¿verdad? Si las inundaciones son periódicas, el aporte de material orgánico, el aporte de material inorgánico también, ¿verdad? Que arrastra el agua cuando se genera una inundación, va generando capas de material que se van colocando una sobre la otra, y entonces le van generando otro tipo de condiciones, ¿verdad? En fin, las temperaturas también. Hay una serie de factores que influyen y que hacen que los humedales tengan un suelo característico que
suele ser muy fino, tiene una coloración grisácea, tiene un olor particular también. Y este suelo también que se ha ido formando, ¿verdad? En condiciones anaeróbicas donde no hay mucha oxigenación y mucha presencia de agua permanente, genera esa también esa clasificación de las plantas que pueden sobrevivir en él, ¿verdad? El suelo es una de las características más importantes para poder determinar si un ecosistema es o no es humedal. Inclusive, aunque haya sido degradado de alguna otra forma, ¿verdad? Si fue desecado, si por alguna manipulación, ¿verdad? Se retiró el agua del sitio. En algunos casos han sido mecanizados esos suelos y les han introducido agricultura. Y entonces a veces se trata de pretender que ese sitio no es un humedal, ¿verdad? Y si vamos ahí ya no vamos a encontrar vegetación hidrófila, ¿verdad? Porque la manipulación ha cambiado la cobertura original. Pero si hacemos el análisis del suelo, el suelo, como tarda muchos años en formarse, también va a tardar muchos años en perder sus características, ¿verdad? Entonces, el análisis de suelo es uno de los aspectos más importantes que nos puede a nosotros definir si el sitio es o no humedal, independientemente de los cambios o las afectaciones que le hayan generado en la superficie. En base a la clasificación por capacidad de uso de las tierras, por lo general los suelos de los humedales corresponden a las clases 7 y 8. Por lo tanto, estas tierras ya están destinadas solo como zonas de preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica. O sea, ya lo que es la clasificación de las clases de uso de suelo ya tiene esta, digamos que esta particularidad, ¿verdad?, de que destina estos suelos a la conservación prácticamente. Podemos seguir con la que viene. La tercera característica que debe tener un humedal es la condición hídrica. Necesariamente tiene que haber un régimen hídrico que esté influyendo en este humedal. Puede ser una abundancia estacional de aguas, puede ser por precipitación, por inundación, por escorrentía superficial, puede ser por descargas de agua del suelo, ¿verdad? Por mareas o, bueno, muchísimas formas. Pero sí tiene que haber una presencia de una condición hídrica constante, ¿verdad? No puede ser algo que sucedió este año, pero no vuelve a suceder. O sea, un evento, digamos, fuera de lo normal, sino que para que el humedal se forme y se mantenga, esta condición hídrica tiene que ser permanente en el tiempo, ¿verdad? Si la inundación es temporal, bueno, pues esa temporalidad de la inundación tiene que ser repetitiva en el tiempo, en los años, ¿verdad? Y eso puede hacer que los suelos se mantengan permanentemente inundados o saturados, ¿verdad? O irregularmente, ¿verdad? Como les menciono. Entonces son las tres características principales, básicas, que pues tenemos que aprender a reconocer para poder determinar si un ecosistema es humedal, ¿verdad? Y si para este aplica toda la normativa que se establece en el decreto y en la legislación nacional. Yo creo que hasta aquí llega mi parte, Marco. Ok, normativa. Antes de empezar con la normativa, me gustaría un poco como también aportar a lo que antes explicó Cristina con respecto a qué tipos de humedales hay. La clasificación de humedales se pueden ver de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, están los humedales privados y los humedales que son públicos, en este caso, que son patrimonio natural del Estado. Los humedales privados son aquellos humedales
que están en propiedades privadas y que el Estado nunca, como es que se llama, registró o nunca identificó, ¿verdad? A nombre del Estado. ¿Dónde es que el Estado empieza a obtener humedales? Cuando alguna institución del Estado, cualquiera, compra terrenos. Entonces, por ejemplo, en el caso del INDER, el INDER compra terrenos para hacer proyectos de parcelas, etcétera, asentamientos, y en esa finca había un ecosistema, había un humedal. Entonces, ese humedal se segrega y se pasa al SINAC. ¿Por qué? Porque el SINAC es el que administra el patrimonio natural del Estado. Cualquier humedal que sea adquirido por un ente público se vuelve patrimonio natural del Estado. Y eso es muy importante. Pero hay humedales que no tienen esa característica, están en propiedades privadas y nunca se registraron. Propiedades que se compraron hace muchos años y tal vez nunca se registró o se identificó ese humedal. Entonces son humedales que son parte de la propiedad privada, pero aunque no sean del Estado, aunque no sean patrimonio natural del Estado, estos humedales obviamente tienen que ser conservados, tienen que ser protegidos. Y mucha de la legislación que le ha mencionado Cristina va en complemento con esta otra normativa, y es toda una descripción de lo importante que son estos ecosistemas y toda la legislación ambiental que hay con respecto a esos ecosistemas. A nivel digamos, a nivel mundial, Costa Rica se caracteriza por tener una legislación ambiental muy, muy buena, con sus vacíos, con sus deficiencias, con cosas que hay que mejorar, pero es una de las mejores legislaciones. Y con respecto al tema de los ecosistemas, tiene una serie de artículos que permiten o fomentan su conservación. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? A nivel de humedales también, otra forma de clasificar los humedales, está el humedal como ecosistema, el famoso swampo, lo que uno ve ahí en el terreno, en el campo, el laguillo, ¿verdad? El pantano, como se le quiera llamar. Está ese humedal, que es el que hemos estado hablando en la mayoría de toda la presentación. Pero también está el humedal, que es un humedal que es el humedal que se convierte en área silvestre protegida. En este caso Caño Negro, en este caso Maquenque, en este caso Bosque Alegre, por ejemplo, que es una laguna. Todos esos humedales que son declarados como área silvestre protegida es otro tipo de humedal, es otro tipo de análisis, es otro tipo de definición, pero también es humedal. Y está el humedal Ramsar, ¿verdad? De categoría Ramsar, que tiene otro contexto de humedal, que son ya en contexto más a nivel internacional y que son declarados Ramsar por la Organización Mundial, ¿verdad? Que se encarga de fomentar la conservación de los humedales. Volviendo al tema de la normativa, los humedales, estén o no creados por decreto de ley, ¿verdad? Independientemente de quién sea su propietario, como les mencioné antes, deben ser protegidos y conservados. Y aquí es donde el SINAC obviamente juega un papel muy importante, ¿verdad? Donde dice que nos toca como institución velar por la conservación de los mismos. Solo los humedales están constituidos dentro del patrimonio natural del Estado, deben ser administrados por el SINAC. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando son humedales grandes, cuando son humedales que tienen una presencia territorial importante, y el SINAC, nosotros como institución no tenemos la capacidad para poderlo atender, podemos coordinar con las comunidades, ¿verdad? Entonces, cuando son patrimonio, hay muchas maneras de administrarlo. Podemos administrarlo de manera directa o de manera coordinada con las comunidades. Si son humedales que están en propiedad privada, igual si hay algún tipo de daño ambiental o de delito, etcétera, se nos informe, nosotros atendemos ese tipo de casos. Lo que quiero decir es que todos ese tipo de humedales, no importa su condición,
son atendidos por la institución. Y se declaran de interés público los humedales y su conservación por ser de uso múltiple. Esto según el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ambiente. Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los humedales o que eviten el flujo de aguas, diques, drenajes, desecamiento, relleno, cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación. Por ejemplo, ahí viene cualquier otra alteración, ahí no viene una, creo, parece que puede ser como relleno, pero esta es la de colmatación, ¿verdad? Que es la sedimentación de muchos humedales, y principalmente estos humedales que tienen ese fenómeno se da principalmente cerca de actividades productivas muy intensas. Lo he visto cerca de piñeras, por ejemplo, digamos, donde hay un mal manejo del drenaje. Cuando precipita en esos terrenos, la escorrentía, debido a la densidad de canales, genera una escorrentía un poco más alta, y eso genera erosión y por ende sedimentos en los humedales que hay en la zona, ¿verdad? Entonces digamos que cualquier tipo de acción que interrumpa esos ciclos naturales de los humedales son considerados como delitos o como son sanciones. Esto también es muy importante porque digamos que la gente simplemente piensa que es como algo que no es importante o no tomarle en cuenta. Les comento otro caso puntual: la carretera Nueva San Carlos. Hay una parte ahí que se llama el humedal La Culebra, y el único sitio por donde pasa el humedal, perdón, la calle, la carretera, el único sitio por donde pasa, donde debe pasar porque no queda de otra, toca una parte del humedal La Culebra. Entonces hay toda una discusión legal para ver cómo se realiza la calle, porque en estos momentos, como está la legislación, la normativa, no se puede tocar. No es como en el caso de los bosques, que se puede hablar de interés de conveniencia nacional. Los humedales no están incluidos en conveniencia nacional, y eso es algo que se está discutiendo para que se pueda corregir, principalmente para proyectos obviamente de interés nacional. Los humedales corresponden a áreas de protección, estén declarados o no. Según el artículo 98 de la Ley de Conservación de Biodiversidad. Será sancionado con una pena de prisión de 1 a 3 años quien drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales declarados o no. Además, el infractor será obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de iniciar los trabajos. Se prohíbe además la destrucción de vegetación en áreas de protección. Se impondrá una prisión de 3 meses a 3 años a quien invada un área de conservación o protección, independientemente de que se trate de terrenos privados o del Estado. Se prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o lagos, lagunas, marismas, embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales de agua dulce, salobres o salados, en sus cauces o en sus respectivas áreas de protección. Vea el montón de tipos de humedales que hay en este artículo. Ríos, quebradas, esa es otra forma de clasificar los humedales. Tipos de humedales: están los humedales palustrinos, ¿verdad? Están los humedales que es el famoso swamp, el famoso pantano, el que tiene el que no tiene espejo de agua. El lacustrino es el que tiene espejo de agua, ¿verdad? Está el riverino, que son los ríos. Está el marino, que son el que mencionó la compañera Cristina, y el otro es el estuarino, que es donde está el manglar. Entonces hay toda una serie de tipos, ¿verdad? Y lo que quiere decir este artículo es prohibido arrojar ese tipo de sustancias
sea aguas servidas, aguas negras y todo lo demás, a los humedales. Se prohíbe pescar en aguas continentales, ríos, riachuelos, quebradas, hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás humedales de propiedad nacional, empleando explosivos como arbaleta, atarrayas, cinchorros, líneas múltiples, trasmayos y cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies. Pescar en aguas continentales empleando venenos, cal o plaguicidas, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, esto sí es muy común, sí se da y hay gente que lo hace totalmente de manera consciente del daño que está haciendo. No es que no sabía, o no sé, es que me gusta así, es que no, saben que realmente lo que están haciendo es prohibido. Se prohíbe dañar a las poblaciones de especies objeto de especies objetivo de la pesca, a las especies capturadas incidentalmente y a los ecosistemas de los cuales estas dependen para llevar a cabo sus funciones biológicas. Artículo 33. Se declaran áreas de protección las siguientes: las áreas que bordeen nacientes permanentes definidas en un radio de 100 metros de modo horizontal. Las famosas nacientes. Nacientes que no están captadas, nacientes que están al natural, por ejemplo, ¿verdad? O si están captadas que no sean para consumo humano, porque las que son para consumo humano el radio no es de 100 metros, es de 200 metros. Pero eso viene ya en la ley de aguas, eso es la ley forestal. En el inciso B dice que una franja de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados de la ribera de los ríos, quebradas o arroyos si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales si el terreno es quebrado. El inciso C dice que una zona de 50 metros medida horizontalmente en la ribera de los lagos y embalses naturales. Esto es más que todo para los humedales lacustrinos, ¿verdad? Lacustrinos, y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales. O sea, que hay un área de protección de 50 metros a la redonda de los humedales lacustrinos. Y si son embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones, si son lagunas o lagos que son construidos de manera artificial, de manera, artificial, que no había, etcétera, empezaron, hay terrenos, por ejemplo, que construyen sus lagos, etcétera. Los que son realmente construidos no tienen ningún problema, estos no tienen área de protección. Y las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales cuyos límites serán determinados por un órgano competente establecido en reglamento de esta ley, etcétera. Principalmente en este artículo 33, el inciso C es el más relevante para los humedales. Ampliar el artículo 33 de la ley forestal, declarar un área de protección para los humedales palustres. Esos son retos de los humedales en estos momentos, ¿verdad? Es el único tipo que no tiene un área de protección. Otro reto como en los humedales que tenemos en la región es formar mayor variedad de profesionales en el reconocimiento de áreas de humedales, como geógrafos, topógrafos, agrónomos, gestores ambientales, sociólogos. O sea, también hay que involucrar una serie de, ¿cómo es que se llama?, de ramas. Vamos a ver en el tema económico, uno de los documentos que enseñó Cristina, el tema de las valoraciones económicas, no tienen idea de los aportes importantísimos de los economistas, por ejemplo, ¿verdad? Para empezar a valorar cuando se hace algún daño en humedal, cuánto vale restaurar eso, cuánto se le puede cobrar a la persona que hizo el daño, no solamente para cobrarle por el daño que hizo, sino para que lo restaure también, ¿verdad? Involucrar, por ejemplo, en el tema de comercio, cómo darle un valor agregado a aquellas propiedades o aquellas fincas que tienen actividades productivas que tienen que practican medidas conservacionistas y dentro de sus propiedades tienen ecosistemas en los cuales los tienen totalmente conservados, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se le hace ese reconocimiento, verdad? Sí es importante también decirle a la gente que conserve, pero también es importante
buscar medidas de incentivos económicos para que la gente también pueda recibir, obviamente, ganancias por todos los beneficios que nos dan los humedales. Avanzar con los estudios técnicos en humedales que nos permitan conocer los servicios ecosistémicos que prestan de forma independiente, su valor económico, sus posibles usos. Digamos que en esta parte de acá es importantísimo porque, vamos a ver, yo empecé trabajando en el SINAG en el 2008 y cuando yo empecé trabajando en el SINAG no se tocaba el tema de los humedales. Hoy en día son los temas más importantes que hay y una transformación muy fuerte. Fue debido a un proyecto que se llamó Proyecto Humedales, financiado por el PNUD. En el Proyecto de Humedales se hicieron un montón de capacitaciones, un montón de estudios, un montón de documentación, de herramientas técnicas, etcétera. Muchas de los documentos que presentó Cristina al inicio de la presentación venían de ese proyecto. Entonces, a partir de ese proyecto, para mi concepto, se define una línea base en el tema de humedales en Costa Rica. Uno de esos insumos son la capa de humedales, ¿verdad? Que no existía en Costa Rica, una capa de humedales visible. Lo que había antes era solamente puntos donde habían, pero no un poco más detallados a nivel de polígonos. Entonces, digamos que esa línea base, con lo que quiero decir es que nos falta un montón de hacer estudios en la zona con respecto a los humedales, estudios de diferentes enfoques, no solamente tienen que ser ambiental, puede ser de cualquier enfoque, y eso es muy, muy, muy importante. Digamos, el tema se presta para trabajarlo desde muchas perspectivas. Esta imagen es la fotografía de lo que hay hoy en Costa Rica cuando hablamos de humedales, ¿verdad? Esta imagen es una imagen que se duró 3, 4 años ¿cómo es que se llama? En poderla realizar, con participación de todos los funcionarios del SINAG en todas las partes del país. Cristina y mi persona y otros compañeros más estuvimos trabajando en la región de nosotros, en el área de conservación de nosotros, y podemos ver por primera vez desde hace mucho tiempo, porque estas capas del 2018 está disponible también para quien guste tener acceso, es pública. Y esta herramienta, digamos, esta capa la estamos actualizando constantemente debido a inspecciones o a cualquier tipo de trámite que llegue a la oficina y que tenga que ver con ir a identificar un humedal. Si existe, pues simplemente se corrobora, ¿verdad? Y si hay que hacer alguna modificación, y si no existe, pues se registra como nuevo, etcétera. Pero esta fotografía nos permite, esta imagen es una imagen muy importante porque nos da un panorama de también dónde se concentra, dónde es que se ubican, cuál es el comportamiento país con el tema de humedales, ¿verdad? Esta otra imagen es ya a nivel de áreas de conservación, entonces también nos permite, por ejemplo, ver qué áreas de conservación son las que tienen la mayor cantidad de humedales, por ejemplo, ¿verdad? Si podemos ver un poco la del área de conservación, perdón, Arenal Huetar Norte, que es la que está arriba, en el centro, podemos ver que junto con Tortuguero, que está arriba a la derecha, Acosa, que es área de conservación Osa, que es hasta abajo, con el Sacolfite, todo eso, que toda esa mancha es Sierpe, que es el humedal más grande de Centroamérica, digamos, uno de los más grandes de Centroamérica. Y por arriba Guanacaste, que está ahí el humedal, creo que es bueno, hay varios, ahí está Palo Verde, Sassipancí, etcétera. Pero si le ponemos atención, en realidad la mayor cantidad de humedales que se concentra en el norte del país. Perdón. A nivel de área de conservación, ¿verdad? Por ejemplo, ya podemos ver un poco más a detalle
Los humedales en la región, esto todavía falta mucho, o sea, hay muchas áreas que todavía no se han levantado y que va a ir en constante actualización y revisión, ¿verdad? Pero se está trabajando ya en el tema de seguir identificando. Esta capa es importantísima por muchas razones. Digamos que esta capa es muy importante porque nos permite como país o como institución aportar insumos para la toma de decisiones. Imagínense en planes reguladores o en planes de manejo o en cualquier inversión, dónde sí puedo comprar, dónde mejor no, dónde puedo desarrollar una actividad productiva, dónde no, si voy a pasar una carretera o a pasar una infraestructura, por dónde puedo pasar, por dónde no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos el montón de normativas y el montón de legislación que hay alrededor de un ecosistema como el humedal que lo protege demasiado. Entonces, bueno, para mí ese es otro reto también, flexibilizar principalmente el tema de los humedales, que se pueda realmente romper ese ciclo, pero para proyectos de conveniencia nacional, ¿verdad? Por ejemplo, como la carretera San Carlos, que en estos momentos no solamente está varada en ese tramo por ese aspecto, sino por otros aspectos más, pero ya eso son cosas que se están trabajando de camino. Esta, ¿cómo es que se llama? Imagen es la de los mismos humedales de la región, pero ya vistos desde la Reserva de la Biosfera de Agua y Paz, que es debido un poco como haciéndole un reconocimiento a la cátedra. Entonces quisimos incluir esta filmina para que pudieran ver por qué también se le llama Reserva de la Biosfera de Agua y Paz, ¿verdad? Digamos, lo del agua no es un simple eslogan, en realidad es porque es uno de los elementos más importantes que está en la región. Y dentro de, ¿cómo es que se llama?, de la Reserva de Agua y Paz, están las dos, no sé, Chris, si el lago la laguna del Arenal es también sitio Ramsar. Sí, también es sitio Ramsar y también es una de las áreas núcleo de la reserva. Ok, entonces bueno, me disculpo porque yo quería en esta filmina resaltar los sitios Ramsar, pero es que Sí. como la laguna del Arenal le pertenece a otra área de conservación, entonces no lo tenía así como a mano de manera inmediata, pero bueno, lo que quería resaltar, esa filmina la puedo modificar, mejorar y aportarla en la presentación para que se vaya como, para resaltar realmente los sitios Ramsar que están dentro de la Reserva de la Biosfera. Y además, para aportarle también a eso, tanto Caño Negro como Maquenque, ¿verdad? Son ya áreas silvestres protegidas declaradas. Y la laguna, el embalse Arenal, está por salir declarada también como área silvestre protegida. Bueno, esa es la pretensión del SINAC, ¿verdad? Tiene que pasar por la asamblea, pero todavía, pero bueno, esa es hacia lo que va. Además de ser área núcleo de la reserva y además de ser humedal de importancia internacional, también se quiere declarar como área silvestre protegida. Y en esta última filmina, la idea era un poco ver la relación reserva de la biosfera, área de conservación, ¿verdad? Los humedales y los sitios Ramsar. Es importante mencionar que a nivel político, administrativo, principalmente administrativo, el SINAC, a través del área de conservación de la Huetar Norte, perdón, que es donde estamos nosotros, y trabajamos la compañera y mi persona, somos los que estamos en este territorio y que estamos trabajando también en conjunto con muchos actores para generar más información que permita generar más información, y no es por generar, sino que nos permita, lo más importante, tomar decisiones para el bienestar, ¿verdad?, del país, que es lo que nos interesa. Esto apenas está empezando y es simplemente una pincelada para que cuando escuchen hablar de humedales sepa que hay todo un tema detrás de eso y que en el área
de conservación, Arenal Hueca Norte, o en la Reserva de la Biosfera, Agua y Paz, es uno de los ecosistemas más importantes que existen. Gracias. Ok, muchísimas gracias también Marco y Cristina. Entonces, no sé si aprovechar, ¿verdad? Yo, al final uno siempre tiene un montón de comentarios. Una de las cosas que quiero agregar, y porque me interesa vincularlo con lo que los chicos hacen, ¿verdad? Ellos pueden ser de comercio exterior, de inglés como lengua extranjera, de software, de ingeniería y gestión ambiental, de contabilidad de finanzas, de recursos humanos, ¿verdad? De las diferentes carreras que están aquí representadas, que puedan llegar a tener funciones en empresas que tienen impacto sobre estas zonas, ¿verdad? Que nos refleja este mapa, ¿verdad? Estas áreas. Que más allá de una división administrativa, ¿verdad? Con respecto a que si es reserva o que si es área de conservación, pues ambas coinciden. Me parece que están bastante, yo no había hecho la confrontación, ¿verdad? Que están bastante similares. Porque precisamente están protegiendo un montón de espacios que tal vez los vemos siempre y no los tenemos tan protegidos como deberíamos, ¿verdad? Tal vez preguntarle, aprovechar nada más la intervención, bueno, agradecerles primero a los dos expositores y también mencionar el tema de la veda, ¿verdad? Porque en ocasiones anteriores hemos ido con grupos de estudiantes, por ejemplo a Caño Negro, y de que es un refugio de silvestre y que es mixto y que sí, pero lo primero que dicen, ¿y vamos a pescar, profe? Y yo, no, estamos en abril, no se puede. Pero entonces que también ellos aprendan que inclusive en estos sitios ya hay como periodos de veda específicos para especies que son muy icónicas en la región. Tal vez si nos pueden ampliar un poquito esa parte, porfis. Sí, bueno, voy a intervenir yo en eso. Bueno, Caño Negro como humedal que es, ¿verdad? Es muy importante en la productividad de la biodiversidad. Es un humedal donde se da mucho lo que es la reproducción de especies ícticas, de todo lo que es la cuenca del río San Juan, ¿verdad? Entonces, o sea, para las épocas reproductivas, muchas especies de peces se establecen en el humedal, donde el agua es tranquila, ¿verdad? Esto suele coincidir con la época de mayor llenado de las lagunas, o sea, cuando hay más agua en la época lluviosa. Hay más espacio, hay más oxígeno en el agua, hay un montón de condiciones que les favorece y normalmente la reproducción, ¿verdad? Se da en estas épocas. Estas especies dependen de la dinámica de llenado y vaciado de las lagunas, ¿verdad? En ese tiempo donde el río baja o aumenta el caudal, dependen para el desove y para muchas cosas. Entonces, si bien es cierto, Caño Negro es un destino de pesca, ¿verdad? Es un lugar donde el turismo va principalmente a la pesca y también a la observación de aves y otras, pero la pesca es uno de los fuertes de Caño Negro como destino turístico. También es cierto que para poder mantener esta pesca, ¿verdad? Es necesario proteger especialmente la época reproductiva de los peces. Y entonces se establece una veda donde se prohíbe la pesca justamente en las épocas más vulnerables del ciclo de vida de estas especies, que es la parte reproductiva, la parte del desove y los primeros meses o el primer tiempo de digamos, la eclosión y de sobrevivencia de los pececitos para que se les pueda dar un chance, ¿verdad? Y pues es parte de las acciones que se hacen para que el recurso permanezca en el tiempo. Actualmente se están haciendo estudios más actualizados para ver si las poblaciones de peces se están disminuyendo o se han mantenido o están más bien mejor, ¿verdad? Porque eso puede generar toma de decisiones en el sentido que la veda puede variar. Dependiendo de los resultados de esas investigaciones, se puede ampliar la veda
y haber más tiempo de veda, o sea, menos tiempo de pesca, o se puede reducir también. Nos acompaña Francisco Sofeiga, el ingeniero Francisco Sofeiga, que es parte del Comité de Gestión Local de la Reserva de la Biosfera, que hace un ratito leí la mano levantada. Entonces, chicos, más bien si quiere participar. Pero muchas gracias, Cristina. No sé si los muchachos tienen preguntas o algún comentario, no sé, experiencia, sobre todo en la región, ¿verdad? Porque es una región que se inunda constantemente. Por ejemplo, Medio Queso, ¿verdad? Y aprovecho este tipo de espacios porque también me gusta mucho que ellos piensen y se visualicen en ser figuras colaborativas, ¿verdad? En el contexto de la reserva y del área de conservación Arenal Huetar Norte, ¿verdad? Porque entonces cada uno de ellos en algunas de sus prácticas profesionales, en cada carrera, pueden aportar una buena cuota, ¿verdad?, de colaboración, de trabajo, de investigación con respecto a las funciones económicas, ¿verdad?, como bien decía Marco, con respecto al levantamiento de información en estas regiones y de cómo estas actividades económicas pueden tener impacto en este tipo de ecosistemas. Mario. Bueno, buenas noches nuevamente. Cristina, en un espacio, en una filmina, hablaba sobre darle un valor económico a los humedales. Entonces, la pregunta es como qué factores se toman en cuenta para este tipo de valorización de esos humedales. Sí, bueno, se toman en cuenta muchísimos factores, ¿va? Depende, ¿verdad?, del servicio al cual se esté valorando. Se valoran servicios de tipo culturales, ¿verdad?, en el sentido de que la gente, digamos, le da importancia a los humedales como sitios de recreo, como sitios históricos, como sitios que tienen pues alguna representatividad en la cultura de la gente, ¿verdad?, sobre todo los que viven cerca. Se valorizan también servicios de provisión, por ejemplo, que nos proveen alimento, entonces, o alimento, otros recursos, digamos, leña, abono, bueno, una serie de cosas que nos proveen, ¿verdad? Y estos recursos, digamos que se les puede asignar un valor como si fuese un recurso, digamos, comercial, un recurso comercializable. Hay también servicios de regulación, ya son otro tipo de servicios, por ejemplo, que la regulación de las inundaciones, ¿verdad? Más o menos eso va en función de cuánto desastre podría generar una inundación, enfocado, digamos, a lo que pueda afectar a una población humana. Entonces, el hecho de que el humedal sirva como barrera para impedir estas inundaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos ahorramos en eso? ¿Cuánto sería el costo de que este humedal no exista? Y hay muchos otros servicios de regulación de la temperatura, de regulación de los gases de efecto invernadero, etcétera, ¿verdad? Se utilizan todos los estudios científicos que se pueda disponer a nivel nacional e internacional también. Se generan investigaciones específicas cuando no se tiene mucha información. O sea, hay muchos métodos, digamos, para obtener los parámetros que luego le den una luz, ¿verdad?, al investigador de cómo ir dándole forma a ese valor económico. En la herramienta que ya está realizada, digamos, esta la realizó un laboratorio de la Universidad Nacional, viene toda la explicación de la metodología que ellos utilizaron, en qué se basaron, ¿verdad?, toda la información que recopilaron para esos sitios específicos. Si se quisiera hacer para un sitio nuevo, pues más o menos habría que tratar de tener, digamos, como una metodología similar o la misma.
Yo quería hacer otra intervención con respecto a esa pregunta, con respecto a la valoración económica. Como bien lo decía Cristina, sí, son muchos factores. Este, y también, digamos, hay muchas metodologías con diferentes enfoques. En algunas incluyen variables, en otras cambian, en otras se mantienen. Por ejemplo, hay metodologías que incluyen también el tema de la belleza escénica. Digamos, un sitio donde la gente siempre llega porque es un lugar muy bonito, etcétera. Si fue impactado, ya no tiene la belleza o el atractivo que tenía antes, posiblemente lo van a resentir todas las externalidades positivas que estén alrededor del sitio. Me refiero a hoteles, cabinas, restaurantes, ¿verdad? Todo aquel montón de actividades que están alrededor y que ya no van a percibir la misma cantidad de visitación que antes, por ejemplo. Cuando hablaba del tema, Cristina, de culturales, en la región tenemos uno muy marcado, tenemos varios, pero hay uno muy, muy marcado, que es el de los malecos con Caño Negro, ¿verdad? No, no es lo mismo, digamos, desde el punto de vista de regulación, son dos ecosistemas naturalmente. Si usted drena uno, si usted drena dos que tienen las mismas características, tiene la misma afectación. Pero si uno de esos dos tiene todavía un símbolo religioso o cultural para alguna comunidad en específico, en este caso los malecos, súmele más todavía, ¿verdad? A la valoración que puede tener todo ese sitio, no solamente por regulación, sino también por el tema cultural. Por el tema provisión, no es lo mismo secar un swamp donde no hay, por ejemplo, eh, qué sé yo, especies donde la gente se pueda, ¿cómo es que se llama?, pescar para alimentarse, a otro tipo de sistemas lagunares. Los dos, el swamp y el sistema lagunar, siguen siendo, o las lagunas siguen siendo humedales, siguen siendo protegidos, no hay diferencia uno del otro, tienen la misma legislación y el mismo marco jurídico. Pero por los tamaños, por la dinámica de los humedales, por las diferencias que hay, obviamente si uno provee alimentos, etcétera, tiene también otro valor diferente. Entonces, digamos, hay herramientas de herramientas, cada una lo que llega es aportar, ninguna compite con otra, más bien aporta a lo que realmente se está afectando, ¿verdad? Porque el humedal no solamente se afecta de una manera, hay muchas maneras, y cada manera en que se afecte se puede valorar económicamente. Francisco. Muchas gracias por la aclaración. Fran, ahí estás, Fran, Francisco, se dijo. Sí, correcto, aquí estoy. Bueno, muchas gracias a Ana Cristina y a Marco por toda la información tan valiosa que nos proporcionaron. Me parece de gran valor esos mapas que trabajaste, sobre todo el incluir los humedales. Y ya la Municipalidad de San Carlos nos había ayudado elaborando el mapa de la Reserva de la Biosfera, pero me parece muy importante la comparación con las dos áreas de conservación de Arenal Tempisque y de Arenal Huetar Norte, tenerlas mejor identificadas y contarles que el año pasado un estudiante de TCU también, que se llama Biosfera Agua y Paz, estuvo haciendo un pequeño trabajito extrayendo cuáles eran los humedales que aparecían en el Inventario Nacional de Humedales para obtener un listado de esos humedales referentes a agua y paz. Yo la pregunta que les quería hacer, además de agradecerles, ojalá que nos compartan a la Biosfera, a la cátedra, esos documentos, esos mapas, es sobre el uso del público. Por ejemplo, pienso en dos humedales, que es lo que conocemos como el lago Coti, que bueno, creo que está dentro de Arenal Tempisque, si no me equivoco. Y el caso de, por ejemplo, la laguna del Río Cuarto, que digamos tienen
diferencias en cuanto al acceso del público para utilizar en recreación o el turismo esos lagos, esas lagunas. Entonces, si eso depende más, como señalaban ustedes con la legislación, de si el dueño, la orilla tiene una propiedad privada o si por ser laguna tiene acceso o puede utilizarlo el público. Un poco como pasa con las playas, digo. Gracias. Pasa. Primero vos y luego yo. Bueno, yo con respecto a lo de los mapas solo le iba a decir que en realidad la información es pública, ¿verdad? Hay una plataforma donde está disponible para el público en general, pero igual, no sé, igual se les puede facilitar. Y con respecto a lo de las lagunas, bueno, yo sí puedo mencionarle que hay una diferenciación, por ejemplo, con las playas, porque hay una franja en las costas, que es lo que se llama, ¿cómo es que se llama? Zona marítimo terrestre. La zona marítimo terrestre, ¿verdad? Que eso es patrimonio natural del Estado. Entonces, en esa área, digamos que no puede apropiarse nadie de esos terrenos y pues la gente puede caminar libremente por esas playas, ¿verdad? y accesar. En el caso de las lagunas, no hay una franja alrededor que, digamos, que pueda impedir el paso de las personas. Si es una laguna, puede tener un área de protección de 50 metros desde el borde, pero esa área de protección puede inclusive estar dentro de propiedad privada, no es terreno estatal, no es patrimonio natural del Estado. Entonces la propiedad privada puede ser que llegue hasta el puro borde de la laguna. ¿Eso qué significa? Que no hay una libertad de tránsito cuando estamos en propiedad privada, ¿verdad? La laguna podría ser que sí, ¿verdad? Si no le pertenece al privado, pero si para llegar a la laguna yo tengo que invadir una propiedad privada y no tengo permiso de hacerlo, pues lastimosamente ahí ya hay una restricción. Vamos a ver, para responder un poco también, ampliar la pregunta, ampliar la respuesta. Vamos a ver, si es propiedad del Estado, o sea, si es patrimonio y se convierte en área silvestre protegida, etcétera, por ende se definiría mediante un plan de manejo, ¿verdad? Cuáles son las áreas de uso público, qué acceso tendría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como sucede en Volcán Arenal con el sendero que es el que llega el sendero Península, ¿verdad? Que llega directamente a la laguna, porque obviamente, digamos, en ese caso es porque es del Estado y existe toda una reglamentación, un plan de manejo que permite definir qué áreas que no. Si son áreas privadas, en realidad, como lo decía Cristina, por ejemplo, si es un lugar donde hay un humedal pero es palustrino, que no tiene espejo de agua, simplemente es así como un montón de agua, es ahora que usted uno ve un zacatal llenísimo de agua. Ese tipo de humedal palustrino no tiene área de protección, o sea que usted puede perfectamente estar a la par, puede hacer algún tipo de infraestructura, etcétera, porque no tiene área de protección. En el caso de los ríos y en el caso de los humedales lacustrinos sí tienen área de protección. En el caso de los lacustrinos tienen 50 metros. Entonces, si es un espejo de agua importante, son 50 metros. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahí? Que no puede invadir las áreas de protección, que la gente dice es que no se puede talar, no se puede construir, no se puede, o sea, todo eso no se puede invadir según la ley. Entonces, si hay áreas que están utilizadas, vamos a ver, no hay infraestructura, no hay nada que se pueda realmente decir así, digamos, no se puede quitar ahí nada porque no hay nada, pero no está, digamos, talado, etcétera. Lo que hay es pastizal, la gente se siente ahí. En teoría, ellos están obligados, ¿cómo es que se llama?, a reforestar esa zona o
Si no quieren reforestarlo, simplemente no invadirla. Eso lo que generaría con el tiempo es una regeneración del sitio. Pero por lo general, digamos, regular esas áreas es parte de los retos y es parte de lo que tenemos que hacer más como institución para realmente conservarlas, ¿verdad? Y con respecto, perdón, a los mapas, don Francisco, como le dijo la compañera, la información es totalmente pública, se lo podemos facilitar de cualquier formato que usted lo requiera. Se ocupan mapas, con mucho gusto se los pasamos, se ocupa las capas en digital para que la universidad tenga esa información dentro de su base de datos, también se lo facilitamos, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Yesenia, y cerramos con Sebastián después. Saludos, buenas noches. En realidad agradecerles y felicitarles por la presentación. Hemos aprendido, perdón por la perrita. Espero que no se interrumpa mucho. Y agradecerles muchísimo por el tiempo. En realidad creo que ha sido muy enriquecedor para todos los que estamos acá y esperemos también después poderlo compartir para que lleguen más personas. La consulta que me queda tal vez un poquito como curiosidad. Por ejemplo, con la experiencia que ustedes han tenido y con el trabajo de campo que han realizado en comunidades que están muy cerca de los humedales, por ejemplo, en esas viviendas, por lo general debería existir algún tipo de planta de tratamiento, lo que le llamamos comúnmente el tanque séptico. Entonces, por ejemplo, ¿qué situaciones o vivencias han tenido en ese sentido? Porque los humedales, tal vez ¿cómo decirlo? El perímetro puede cambiar de un año a otro, ¿verdad? Porque eso es muy tentativo, siento yo. Entonces, no sé, tal vez, como en ese sentido, qué recomendaciones o qué vivencias o enseñanzas podrían compartirnos o qué han logrado visibilizar en ese sentido. Gracias. Bueno, Yesenia, yo le voy a aportar un poquito a eso que usted pregunta. Creo que algo mencioné al respecto al inicio, ¿verdad? Que el país, hasta hace unos pocos años para acá le ha venido dando a los humedales la importancia que requieren y ha venido reconociendo el valor de estos. Anteriormente a eso, como no era así, entonces pues la gente buscaba, digamos, preferían sitios para establecerse que estuvieran muy cercanos al agua, ¿verdad? Por lo importante que es el agua para todos nosotros. Y no se regulaban mucho esas cosas. Muchas de las poblaciones establecidas ya, de poblaciones humanas, están primero, antes de que se reconozca, ¿verdad?, la importancia y las formas de cuidar y de proteger esos ecosistemas. Y ya pues no es tan fácil como que vamos a quitar a la gente de ahí, ¿verdad? O sea, de hecho no se trata de eso, se trata de que logremos más bien un equilibrio donde podamos convivir. Sí hay muchas cosas que mejorar, no todo le corresponde al SINAC, o sea, hay muchas competencias de diferentes instituciones donde todos tienen que poco a poco, ¿verdad?, ir regularizando todos estos usos. Las municipalidades en los términos de la disposición de aguas negras y aguas servidas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la forma del diseño de las carreteras, el INDER con las parcelas que le otorga a la gente y el destino que lleva esa parcela, ¿verdad?, los usos que se les van a dar, etcétera, ¿verdad?, el MAC con los usos agrícolas, o sea, son muchísimos, ¿verdad?, los actores que están involucrados en estos de diferentes maneras. Pero yo siento que el país va caminando, no tan veloz como tal vez uno quisiera, pero en realidad siento que vamos por buen camino. Parte de eso también es el apoyo que todo lo que es la parte de academia
brinda en este sentido, ¿verdad? La formación a los nuevos profesionales, la concienciación en todos estos temas, ¿verdad? Va haciendo que las nuevas generaciones pues ya puedan visualizar de manera diferente la situación, ¿verdad? Puedan tener otras ideas de ordenamiento territorial, otras ideas de conservación, ¿verdad? Y de alcanzar pues los objetivos del desarrollo sostenible, tomando en cuenta a los humedales con toda la riqueza y todo lo que ellos representan. También ampliando un poco la respuesta, yo creo, Yesenia, gracias por la pregunta, que también tiene que ver mucho, vamos a ver, el tema de, hay muchos factores, está el tema cultural, está el tema eh, también de situación socioeconómica, etcétera, ¿verdad? El tema de capacidad instalada de las instituciones que tengan que dar el apoyo a ese tipo de poblaciones. Entonces, digamos, en teoría, una casa no debería estar viviendo, o no debería estar, perdón, ubicada, o las personas no deberían estar viviendo, perdón, cerca de humedales que tengan todos sus desagües o todo su, ¿cómo es que se llama? Residuos hacia el humedal. En teoría debería haber una planta de tratamiento no solamente para una casa, sino para todo un conjunto de casas. Y también, digamos, todo esto se debe, es muy interesante. Yo he visto en 13 años, por ejemplo, como la única municipalidad en la región Huetar Norte, o sea, en toda la región, que tenía un departamento de catastro sólido, tenía un departamento de gestión ambiental, era la municipalidad de San Carlos. Hoy en día yo le puedo decir a usted que todas tienen, y todas tienen visor, donde uno puede realmente consultar la información catastral, por ejemplo. Sarapiquí, los chiles está empezando a trabajar, Zarcero, etcétera. O sea, un montón de municipalidades ya están empezando a fortalecer su catastro, por ejemplo. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estás diciendo? Muy sencillo, coordinación interinstitucional, porque esa casa está ahí, ocupa un permiso en teoría. Entonces, cuando yo le enseño a usted la capa de humedales, también hay capa de catastro, hay un montón de capas que las instituciones públicas estamos desarrollando según nuestras competencias. Que lo importante de estas capas, que se puedan compartir, que se puedan trabajar en conjunto para realizar obviamente una serie de acciones en bienestar del territorio. En este caso, poder realmente decir, atendamos esta problemática y minimicemos el impacto hacia el ambiente. Muchísimas gracias. Y cerramos con Sebastián, si quiere nos comparte su inquietud. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, ha sido bastante interesante. Mi pregunta viene un poco más por el lado legal. ¿Qué se puede hacer en estos casos donde la gente está incumpliendo estas leyes? ¿Con quién se debería denunciar toda esta parte? Bueno, ahí es acudir a la oficina del SINAC más cercana. No importa si es área silvestre protegida o es oficina subregional, ¿verdad? O se puede también poner la denuncia en la policía. Y también hay un número, el 1192, que es en la Contraloría, en la Contraloría del MINAE. Ahí se pueden interponer denuncias. También tiene una página, cualquier persona puede acceder. Se llama Citada, y ahí también ya viene cómo subir los datos de una denuncia. O sea, hay varios mecanismos, ¿verdad? Está el 1192, la página del Citada, y acudir a la autoridad más cercana que haya donde usted está. Sí, es que te comento un poco la situación. En mi casa hay una naciente que está dentro de la propiedad y hay otras que están en la propiedad al lado. Los demás que han ido construyendo casas encima, sin permisos de municipalidad, sin nada.
y hasta donde tengo entendido, inclusive ya han sido reportados otras veces con la municipalidad, pero como que el inspector que hay es un primo de alguno de ellos, entonces lo deja pasar. Ujú. Sí, sería bueno que pueda aportar datos un poco más precisos, digamos, en el momento en que usted pone la denuncia, ya tiene que aportar dirección, eh, lo más exacta posible, ¿verdad? Para que el funcionario pueda llegar al sitio. Ojalá si tiene, digamos, nombres, toda la ubicación, digamos, el nombre del pueblo, distrito, cantón, ¿verdad? Y cualquier dato que usted crea que es relevante, pues para que la persona funcionaria se pueda ubicar adecuadamente. Además, se le pide a las personas que denuncien también, ¿verdad? Que aunque las denuncias pueden ser anónimas, eh, con todo el derecho la persona puede hacer una denuncia de forma anónima, pero también se les pide que den sus datos, nombre, número de cédula y teléfono, porque son los primeros testigos, ¿verdad? Y entonces muchas veces son la gente a la que se puede acudir para también obtener información. Las que son, si son anónimos, pues ya no vamos a poder acudir a la persona. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, creo que de esta forma cerrar el espacio, pero dejarlo tentativo para futuros encuentros y que también cada uno nos llevemos la inquietud de que tenemos en la región un montón de sitios de humedales que aunque los vemos muy al norte, mucha del agua que llega ahí viene desde la parte alta de, ¿verdad? Los que están en Ciudad Quesada, Zarcero, ¿verdad? Venecia, y todo eso va hacia el norte y lleva muchas de las cosas que nosotros mismos producimos. Entonces asumir nuestro reto de devolverle a la naturaleza las cosas en las mejores condiciones, con la mejor calidad posible, ¿verdad? Pues sabemos que tenemos un impacto en estos ecosistemas dentro del área de conservación que coincide, ¿verdad?, con la reserva de biosfera, agua y paz. Agradecerle a Cristina y a Marco nuevamente, ¿verdad?, del SINAC, en la representación, y éxitos en todas sus tareas. Ojalá que puedan seguir construyendo, ¿verdad?, e enseñándonos a nosotros también a ser parte de esta construcción o reconstrucción, ¿verdad?, protección del ambiente.